Bon día, este ya el 10º vídeo después de viejo youtuber y vamos a analizar en él el estándar que reza especifica las características esenciales de la Constitución de 1931, es decir, de la Constitución de la Segunda República. Bueno, ya sabéis que la historia constitucional española es bastante larga, tuvimos muchas constituciones que ya fuimos viendo en clases anteriores, cuando podíamos ir a clase. ¿Y qué decir de esta? Bueno, es la primera constitución española del siglo XX y por lo tanto tiene las características propias de las constituciones del siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las constituciones del XIX, las españolas y las europeas y las de todos los sitios, son textos bastante breves. La excepción es la del 1812, que ahí sí que se les fue un poco la mano y hicieron ahí tropecientos mil artículos, pero no es lo normal. Lo normal son constituciones más breves que especifiquen 4 cosines, Carta de Derechos y Deberes, instituciones generales del Estado y poco más. Pero las del 20, las que se crean después de la Primera Guerra Mundial, por efecto un poco también de la Revolución Rusa y del peso del movimiento obrero, de los sindicatos, de los partidos socialistas, pues incorporan lo que se llaman los derechos sociales, con lo cual, bueno, son textos necesariamente más largos. Incorporan también elementos simbólicos, como por ejemplo las constituciones del 20 especifican cómo es la bandera, mientras que las de anteriores pues no. O cuál es la lengua oficial, que eso tampoco lo solían hacer las constituciones del siglo XIX y desde luego las españolas en absoluto. Bien, entonces, esta constitución aprobada en diciembre del 31 está inspirada básicamente en dos que eran, bueno, junto con la soviética del 24, pues esas otras dos en las que se inspiró la Constitución española eran de las más avanzadas del mundo, que son la Constitución alemana de 1919, la Constitución de Weimar, la Constitución de la República Alemana, que se proclama después de caer el Kaiser, y la Constitución mexicana de 1917, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, resultado también de la Revolución de unos pocos años antes. Bien, esta Constitución, la del año 31, establece como forma de gobierno la república parlamentaria. Recordad que vimos a principios de curso las diferencias entre una república presidencialista y una república parlamentaria. España, las dos experiencias republicanas que tuvo, era una república parlamentaria. Es decir, tenemos por un lado el jefe del Estado, el presidente de la república, y por otro lado un presidente del gobierno, ¿vale? Y ese presidente de la República no es elegido por sufragio universal, como la República presidencialista, sino que es elegido por el Parlamento o por una combinación del Parlamento, como era este caso, y una serie de compromisarios. Bien. Establece también un Congreso unicameral, es decir, no se suprime Congreso y Senado, las Cortes son el Congreso de los Diputados, y se establece que el gobierno es responsable ante el Parlamento, cosa que pues en la época de la Restauración no era así, ¿vale? Precisamente para favorecer el turnismo aquel de 2 años tú, 2 años yo. Más, se define, y es una prueba, digamos, del peso del Partido Socialista en la elaboración de la Constitución, fundamentalmente de un prestigioso penalista que era Luis Jiménez de Asúa. Se establece que España es una república de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Lo de República de Trabajadores metió un poco de miedo a los sectores burgueses y entonces lo de República de Trabajadores de toda clase, digamos que introduce un elemento interclasista que, bueno, que al final llegaron a un consenso y fue lo que metieron, ¿no? Establece como forma, bueno, establece una bandera, que es la bandera, es la primera constitución española que dice cómo es la bandera, y en este caso era la bandera de la Segunda República, que ya conocéis, que es la roja, amarilla y morada. Por eso cuando se habla de bandera constitucional, habría que decir que la bandera constitucional de España, por lo menos la primera bandera constitucional de España, es la bandera tricolor. Y establece también que la lengua castellana es la lengua oficial del Estado, aunque abre la puerta a, digamos, reconoce la existencia de otras lenguas aparte del castellano y abre la posibilidad legal de que, bueno, pues de que tengan su propio marco jurídico. Eso también fue un tema que provocó bastante polémica con los sectores más conservadores o más centralistas, que no siempre es lo mismo ni mucho menos. El Estado es unitario. No es una república federal, como si querían los federales y los catalanistas. Se establece como lo que se llama un Estado integral, que es decir, un Estado unitario que reconoce el derecho de las llamadas regiones a acceder a la autonomía si así lo solicitan.
Tiene un catálogo de derechos muy amplio, por eso también la Constitución es larga. Establece una serie de garantías procesales, establece una serie de libertades, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de circulación, prohíbe desterrar a nadie a más de 250 kilómetros de su casa. Parece un poco extraño, pero en la época de Primo de Rivera mandaban a los intelectuales de Madrid, pues los mandaban a las Islas Canarias para que asolearan un poco, ¿no? Pues bueno, en ese sentido era un avance. Aunque algunos de estos derechos podían ser suspendidos vía gubernativa a través de una ley que se aprueba incluso antes de que se apruebe la Constitución, que es la Ley de Defensa de la República, que era digamos que era una herramienta represiva de cierta entidad que va a aplicar el gobierno Zaña en varias ocasiones. Suprime la jurisdicción militar, excepto para los delitos directamente relacionados, o sea, cometidos por militares. Esto también era un avance democrático muy importante, porque la ley de jurisdicciones de principios del siglo XX establecía que los militares podían juzgar todo aquello que ellos consideraran casi oportuno, como las ofensas al ejército, y eso llevó a periodistas por criticar a los militares que se encontraran delante de un tribunal militar, siendo ellos civiles. Bueno, eso por suerte se suprime con esta Constitución. En el apartado social también se ve la influencia del Partido Socialista. Se introducen límites expresamente al derecho a la propiedad, no se declara como algo sagrado e inviolable, sino que se entiende que la propiedad está de alguna forma subordinada al interés general y que el Estado puede proceder a expropiaciones y a nacionalizaciones si así lo exige ese interés general. Esto provoca, digamos, le sale urticaria a la oligarquía, que básicamente a los terratenientes, que ya veían estos vienen aquí a meternos la reforma agraria, como en principio parecía que así iba a ser. Se establece el Estado laico, muy importante. Se inspira un poco, esta Constitución se inspira en la Constitución Onata de 1873. El Estado no reconoce ninguna religión, da libertad de culto a todas. Eso a los protestantes les vino muy bien, porque hasta entonces el protestantismo estaba un poco, bueno, eran pocos, pero estaban ahí además medio camuflados, no podían exteriorizar demasiado sus creencias. A partir de ahora el Estado es laico, no reconoce ninguna religión, no subvenciona ninguna y cada uno que rece lo que le dé por la gana. Bien, como ya sabéis, pues a la Iglesia lógicamente no le hizo mucha gracia. Y muy importante, establece el derecho a voto a la mujer. Y ya en las elecciones a Cortes Constituyentes del 31, los republicanos, que tenían todos en su programa el derecho a voto a la mujer, ahí ya iniciando esa larga lista de doy un paso, pero no dos, radicalismo verbal, pero luego al final tiémbleme les pates cuando tengo que ejecutarlo. Entonces, en las elecciones del 31, las mujeres tuvieron el derecho al sufragio pasivo, es decir, no podían votar, pero podían ser votadas. Por eso hubo tres diputadas, una del Partido Radical, Clara Campoamor, otra del Partido Radical Socialista y otra del Partido Socialista. Bien, se debate el derecho a voto de la mujer. Curiosamente, sectores de la izquierda, del republicanismo de izquierda, concretamente, entienden que el derecho a voto a la mujer les da así como miedo porque tenían la impresión, por lo demás, yo creo que bastante falsa, de que las mujeres, si votaban, iban a votar lo que les dijera el cura, porque se entendía que las mujeres eran mucho más fieles a la Iglesia Católica que los sacerdotes, y que los sacerdotes iban a mandar votar a la derecha, y que entonces las mujeres iban a votar a la derecha como bobines. No fue así, como luego se demostró. También es verdad que muchos votaban lo que votaba el marido, porque bueno, esto evidentemente seguía siendo una sociedad tremendamente machista. Pero el debate sobre el derecho a voto de la mujer provocó, bueno, ahí fue Clara Campoamor, del Partido Radical, la que se batió el cobre para incluso contra la opinión de las otras dos diputadas, del Partido Radical y del Partido Radical Socialista, y del Partido Socialista. Y al final ese apartado salió con el voto favorable en bloque del Partido Socialista, pero dentro de los partidos, la derecha, porque sí se creyó que aunque ellos nunca habían estado a favor del voto de la mujer, pero entendieron que, oye, igual es verdad que si votan las mujeres ganamos las elecciones, las próximas. Y luego los partidos republicanos se dividieron profundamente, y a Clara Campoamor directamente, por ejemplo, en el Partido Federal la mayoría votó a favor, pero en el Partido Radical no fue así, hubo una especie de voto particular, pero el resultado final es que salió, y por eso ya en las elecciones de 1933 las mujeres van a poder votar libremente en igualdad de condiciones que los varones. Y hasta aquí el resumen de la Constitución del 31, que, como ya sabéis, dura hasta 1939. ¡Hala! ¿Y qué os preste?